Cuando somos niños nos dan miedo muchas cosas. Armarios oscuros, pasillos largos, entidades o la oscuridad misma. Y normalmente cuando crecemos muchos de esos miedos se eliminan, otros nunca se van. Seguro recordarás una escena que muchos hemos vivido. Estás en tu cuarto, ya es tarde, la luz está apagada. Solo entra una pequeña franja de luz desde el pasillo. Todo está en silencio, pero ahí está. El armario está cerrado, pero una pequeña rendija deja ver que está oscuro por dentro. Y en la mente del niño, este espacio se transforma. Algo puede estar ahí. No sabes exactamente qué, no sabes por qué, pero sentís que si mirás muy fijo, algo te va a devolver la mirada. Te cubrís con las sábanas, tu corazón late fuerte. No podés explicarlo, pero sabés que algo está mal. No hay lógica, solo sensaciones. Una mezcla de miedo, misterio y vulnerabilidad. El armario deja de ser un mueble y se transforma en una puerta a lo desconocido. Esto sucede porque una parte de nuestra mente no está del todo desarrollada. Y al conocer pocas experiencias en nuestra vida, lo que no entendemos lo solemos atribuir a algo mágico o fantasioso. Nuestra imaginación rellena los huecos que la razón aún no sabe ocupar. Y así, cuando crecemos, no solo nuestra mente se desarrolla, sino también tenemos más experiencias. Por lo que si vemos algo raro, fuera de lo común, automáticamente lo identificamos con nuestra comprensión de lo que es real, posible o lógico. Aprendemos que un armario no tiene monstruos porque entendemos cómo funciona el mundo físico. El miedo se regula con el pensamiento racional. Lo que no tiene sentido se descarta. Aún así, hay una parte profunda de nosotros que recuerda ese miedo. Ya no tememos al armario, pero quizás seguimos temiendo al silencio, al abandono o a lo que no podemos controlar. Los monstruos cambian de forma, pero nunca desaparecen del todo. Seguro que lo que te mencioné te hace acordar a lo que experimentaste en tu infancia o a una situación que te ha contado un conocido, pero hay algo de lo que no podés acordarte: los miedos y pensamientos que tenías cuando eras bebé. Usualmente, cuando hay un bebé en nuestra familia, es interesante, tierno y sorprendente cómo se comportan. Son seres que desconocen completamente el mundo, pero algunas cosas que para nosotros, los más grandes, son irrelevantes, para un bebé puede ser algo increíble o muy tenebroso. A veces nos ponemos a pensar que un bebé es gracioso y nos divierte generarle miedo o engaño debido a la inocencia, sin cuestionar qué está pasando por la mente de esa criatura que todavía desconoce tantas cosas. Y ahí llega para mí un cuestionamiento interesante: ¿cómo siente el miedo un bebé? Es ahí cuando entra un juego corto, pero interesante, llamado Bonbon. Somos un bebé jugando un día más en el patio. Vemos nuestros juguetes, con los cuales compartimos días enteros de diversión. Al observar cada uno, notamos que le podemos decir hola a los juguetes, los cuales tienen sus respectivos nombres, pero cuando lo intentamos, todo se llega a oscurecer en cada interacción y nuestra voz suena extraña, no como la de un bebé, sino un balbuceo extraño, algo que se hace presente con cada juguete que tenemos y que resulta extraño y hasta algo bizarro. Más que interpretarlo como algo turbio o perturbador, podemos verlo como una representación de cómo un bebé guarda un recuerdo sin entenderlo del todo. Me explico. Un bebé todavía no sabe hablar ni comprender el lenguaje de forma completa, por eso balbucea. Pero en el juego, cuando interactuamos con los juguetes, ese balbuceo parece formar un nombre, el nombre del juguete. Esto me hace pensar que estamos viendo un intento de recuerdo. Tal vez en algún momento algún adulto le dijo: decile hola a tal cosa, o decile algo al señor X, refiriéndose a ese juguete. Y aunque el bebé no entendió bien lo que le dijeron, su mente guardó una parte de su experiencia y la pantalla se oscurece porque es como si intentara recordar lo que le hicieron decir, intentando expresarse con el juguete. Para alguien con conocimientos avanzados, un adulto, es difícil entender esta perspectiva, pero te voy a dejar un cuestionamiento. ¿Nunca te preguntaste cómo alguien que no habla español podría interpretar o entender si hablamos fluido? Bueno, sería algo parecido a esto. Pero bueno, a través de casaciones por el gobierno al cual me que no sus contactos con su cara. Al no entender, terminamos armando algo parecido en nuestra imaginación. Y por eso creo que en el juego, cada vez que le decimos hola a un juguete, todo se oscurece y se pone un poco tétrico. Pero no quiere causar terror, sino que casi nunca nos ponemos en el lugar real del pensamiento de un recién nacido. Caminamos en ese espacio gigante hasta que nuestra madre nos llama, pidiéndonos que juntemos nuestras nuevas pelotas de colores, ya que no quieren que se pierdan porque recién nos la habían comprado. Bajamos las escaleras de la casa y debemos
embarcarnos en una emocionante misión para complacer a nuestra madre. Encontramos una, luego después de seguir buscando otro momento, logramos ver una pelota más, pero algo no está cuadrando. Hay una reja extraña cubriendo un callejón y en ese momento lo vemos. Al observar detenidamente ese oscuro espacio, podemos encontrar una rata gigante. Nosotros comenzamos a hacer ruidos extraños de disgusto, como si ese animal fuera la peor pesadilla y verlo fuera una condena. Afortunadamente, la reja nos cubre, por lo que esa gigantesca rata se queda del otro lado. Después de una extensa búsqueda, logramos encontrar la tercera pelota, así que la tiramos hacia adentro de la casa, como pidió nuestra madre, y ya solo hace falta la cuarta. En ese momento se escucha algo extraño, como un metal y alguien pesado caminando, y para nuestra sorpresa, cuando vamos a buscar el último juguete, es él. La rata gigante había atravesado la reja y en su mano tiene la última pelota que estábamos buscando. Este nos la da para entregarla. Al acercarnos un poco más a esta entidad, podemos saludarla como todos los demás juguetes, pero es tan tenebroso que nos cuesta hacerlo realmente. Con inquietud e inseguridad, agarramos la pelota y finalmente completamos la misión que nos encargó nuestra madre y entramos a nuestra casa. Lo interesante es que en el caso del bebé, por lo menos por ahora, no podemos saber qué representa con certeza esa figura gigante. Puede ser una proyección de algo que vive en su entorno o simplemente una construcción de su imaginación frente a una situación que no comprende. Cuando un bebé siente miedo no es porque entienda un concepto entre bien o mal. En esa etapa todavía no tiene juicio formado. Los primeros años de vida se caracterizan por la curiosidad extrema. Exploran, prueban y experimentan sin medir las consecuencias. Por eso en los primeros 3 años de su vida hay que estar todo el tiempo pendiente de ellos, evitando que se maten. Lo que suele pasar es que muchos de esos miedos tempranos no nacen de una experiencia real, sino de lo que se conoce como miedo instalado. Son frases o advertencias de los adultos que, aunque nos parezcan tontas, no hagas esto porque va a pasar tal cosa, a eso me refiero, en la mente del bebé se vuelven verdades absolutas. Esas pequeñas historias o advertencias, dichas casi sin intención, generan inseguridad y se graban muy fuerte. Con el tiempo, los miedos instalados nunca desaparecen del todo. De hecho, varios estudios y análisis muestran que terminan influyendo en la manera en la que nos desenvolvemos como adultos, en nuestras inseguridades, en cómo enfrentamos los problemas o incluso en la forma que ejercemos liderazgo. Y lo curioso es que muchas veces los padres no los transmiten con una mala intención, sino como parte de la crianza, pero el efecto es duradero. La semilla del miedo queda y con los años pueden crecer de formas que no imaginamos. La escena cambia. Ahora estamos adentro de una casa, un lugar un tanto oscuro con una estética vieja, los muebles de madera, las cortinas un poco pesadas que apenas dejan entrar la luz y en la esquina un televisor cuadrado que parecía un mueble más de la casa. Todo tiene un aire que nos transporta a una época distinta, casi como volver al principio de los 2000, cuando yo era niño. Recuerdo perfectamente esas tardes y mañanas, después de volver del jardín de infantes, me sentaba en un sillón con un vaso de agua, un juguete y me quedaba mirando dibujitos animados. La voz de mi mamá sonaba desde la cocina, a veces llamándome para hablar un rato, otras veces simplemente cantando bajito alguna canción de la radio o un poema. Todo eso formaba parte de un ambiente cálido, seguro, en el que lo único que importaba era jugar. Esa era nuestra preocupación más grande en la infancia. No pensábamos en cuentas, ni en problemas, ni en el futuro. La decisión más importante del día era elegir entre el autito rojo que se deslizaba más rápido por el suelo, el muñeco que podía hablar cuando le apretabas el pecho, o las piezas de construcción con las que podías inventar mundos enteros. Incluso había días en los que agarrabas un juguete viejo, uno que casi ya no usabas, y de repente se transformaba en el protagonista de toda la tarde, como si nuestra imaginación tuviera el poder de revivir cualquier objeto. Una tapa de botella podía ser una rueda de un camión, una caja vacía podía convertirse en una nave espacial, y una frazada tirada en el piso pasaba a ser una fortaleza impenetrable. Lo interesante es que en esa etapa no necesitábamos mucho más. El mundo era enorme, pero bastaba con un par de objetos, una idea loca y nuestra imaginación para construir historias completas. Y justamente ahí está lo mágico, ese contraste entre lo simple de la vida de un niño y lo complejo que se vuelve cuando crecemos. Seguro, vos también tenés ese recuerdo. Llegar al jardín de la primaria, prender la tele para ver Cartoon Network, Jetix o lo que fuera en tu época.
vida, mientras tu única preocupación era qué juguete elegir primero. Ese tipo de momentos se nos quedan grabados porque eran nuestras primeras aventuras reales, en un mundo donde todavía no existía el estrés ni la presión que hoy sentimos. Y lamentablemente, cuando crecemos, perdemos el rumbo, dejamos de disfrutar esas pequeñas cosas y empezamos a preocuparnos en vez de ocuparnos. Nos llenamos de distracciones, de rutinas y escapes que solo buscan tapar un vacío que no sabemos cómo enfrentar. En ese proceso nos olvidamos de algo muy esencial: vivir. Ya no jugamos, ya no exploramos, ya no nos detenemos a maravillarnos con lo simple, solo estamos sobreviviendo, como si todo lo que hacemos fuera una obligación más en la lista. Y si estas palabras te llegaron, tómalo como un recordatorio. Volvé a mirar el mundo con los ojos de tu infancia, redescubrí la magia en los detalles, porque incluso el objeto más insignificante puede convertirse en el inicio de una historia increíble si la observamos con imaginación, y tal vez, solo tal vez, ahí volvamos a sentir lo que realmente significa estar vivos. Volviendo al juego, bajamos del sillón con bastante esfuerzo y ahora tenemos una preocupación muy grande: ¿con qué juguete íbamos a jugar? La única preocupación por aquellos días. Jugamos un rato y mientras exploramos por la casa notamos un cenicero lleno de cigarros. Para nosotros, como jugadores, ya es algo raro, pero para un bebé como el verdadero protagonista no tiene importancia. Es en ese momento cuando nuestra madre nos llama y nos dice que está haciendo una comida muy especial y rica, una sorpresa que nos va a alegrar mucho, pero nos pide que por favor, mientras esta sorpresa se prepara, juntemos esos juguetes que dejamos tirados y los ponemos en la caja. Con una emocionante nueva misión, disfrutando como siempre, con ese espíritu de un niño, logramos juntar todos los juguetes, pero el desastre era bastante grande, por lo que debíamos juntar algunos más, específicamente cubos de colores con caras de monstruos. Buscamos debajo de la mesa, en los rincones del sillón, en la fogata, y vamos poniendo uno a uno en la caja, cumpliendo lo que nos dice nuestra madre. Pero nos vuelve a pasar lo mismo, nos falta uno y no sabemos dónde está. Inesperadamente se escucha el ruido de una puerta y ahí está otra vez mirándonos. Con mucha incomodidad volvemos a buscar el cubo hasta encontrarlo y finalmente debemos terminar de ordenar buscando 3 soldaditos de madera que están también sueltos por la casa, menos uno que lo tiene en la mano Bonbon. El terror no es que esa cosa gigante vaya a hacerte algo, sino que es algo tan intimidante que te pone incómodo y sobre todo, por temas de tamaño, no podemos hacer nada. Esto para un bebé es de las peores cosas que le pueden pasar. Un niño se siente refugiado en lo que puede controlar o manipular porque no le da miedo. Esto puede ser un peluche pequeño, soldaditos, autitos, cosas chiquitas que no representan una amenaza. En cambio, si llega a ver un peluche grande o con una apariencia extraña ahí entre las sombras, puede ocasionarle un miedo inmenso o incluso un trauma, porque precisamente es algo mucho más grande que él y que no puede manipular ni controlar de ninguna manera. Por eso nos sentimos tan amenazados y comenzamos a hacer ruidos de queja en el juego. Y a lo mejor por algo parecido o algo que no podés controlar, a día de hoy te sentís amenazado por ciertas situaciones en tu vida. Bonbon suelta el juguete para que nosotros lo agarremos y que sigamos ordenando el living. Y finalmente, una vez ponemos todo en su lugar, la pantalla se oscurece y comenzamos a escuchar sonidos. Nuestra madre dice que es nuestro cumpleaños y nos preparó una gran sorpresa. Nos dice que abramos los ojos, pero no los abrimos. En ese momento se escucha un cigarro prenderse y el teléfono suena. La mamá dice: debe ser tu padre, vuelvo en un minuto. Y mientras nuestra madre habla por teléfono, se mueve un mueble. Abrimos los ojos y vemos la rata gigante sentada frente a nosotros. Podemos intentar saludarla y esta nos mira. En la mesa tenemos una porción de torta de cumpleaños. Con miedo empezamos a sollozar y en ese momento nos damos cuenta de que la rata tiene hambre. Le damos una porción y esta come, y cuando termina su boca está babeando. Todavía tiene apetito. Le damos más torta y ahora tenemos la opción no de saludarla, sino decirle no Bonbon. Recordemos que solo somos un bebé, no estamos diciendo realmente nada. Balbuceamos y actuamos con descontento, felicidad o disgusto. Ese botón de hablar o saludar realmente es una representación de lo que quiere decir sin poder decirlo realmente. Y ahí es cuando entra otro apartado del terror de este juego: querer defenderte y expresarte, pero a la hora de hacerlo no podés.
podés, porque no te entienden. Todos los bebés viven eso. A veces, como adultos, no tenemos idea de qué es lo que quieren. Para el bebé debe ser una impotencia, y para los adultos algo simplemente insoportable. Esto es lo que les decía al principio. Este juego es una prueba de que, literalmente, nunca nos ponemos en el lugar del bebé. Y si solo encarnamos otra vez esta secuencia, siendo nosotros los recién nacidos, podemos lograr entender las emociones y sentimientos de desesperación que muchas veces se experimentan. Bonbon sigue pidiéndonos más porciones de torta. No importa cuánto nos expresemos, con disgusto le damos otra porción. Cuando le estamos por dar otra, decidimos no hacerlo, pero esta golpea la mesa y nos pide. Por miedo, decidimos obedecer, pero cada vez es más y más violento. Nos apura, aunque nos neguemos, los golpes son aún más y más fuertes. Nuestros sollozos siguen con mucho miedo. Como acto de defensa, le tiramos un juguete, pero Bonbon ni se inmuta. Llega un momento en el que pedimos que por favor Bonbon pare, que se vaya en un balbuceo desesperado, pero hasta no estar satisfecho, va a seguir comiendo. Bonbon golpea la mesa repetidas veces. Es desesperante no poder hacer nada, hasta que directamente la rata se lanza a comer las tortas de cumpleaños. Bajamos de la mesa, cerramos los ojos para no ver esa traumante experiencia y justo llega nuestra madre. Esta nos dice por qué hemos hecho tal desastre en tan solo un minuto que se fue. Con toda la paciencia del mundo, nuestra madre nos dice que es hora de bañarnos. Luego del baño, estamos en nuestra habitación con una casetera. Podemos notar que si interactuamos con ella, podemos decirle hola papi, y esta nos cuenta una historia muy interesante. Voy a hacer una pausa para decirte que es el cuento más turbio que leí, se lo juro. Así que quedan advertidos, y de paso si te está gustando el video te podés suscribir. Había una vez dos hermanos gemelos, uno llamado Hans, el cual era muy codicioso, y la otra se llamaba Hilda, que era muy perezosa. Hans y Hilda no tenían madre. Ella murió cuando daba a luz su tercer hijo Angel, niño el cual fue enviado a vivir con gitanos. Hans y Hilda no tenían permitido salir al molino, incluso cuando el molinero se fue lejos del mercado. Un día Hans fue especialmente codicioso y Hilda especialmente perezosa. Lloraron de ira mientras su padre los encerraba en el sótano para enseñarles a ser buenos. Déjanos escapar para vivir con los gitanos, dijeron Hans y Hilda. Mientras buscaban una salida, una gran rata marrón salió de detrás de la pila de troncos. Los ayudaré a escapar y les mostraré el camino hacia el campamento de gitanos si me traen todos los granos de su padre, dijo la rata marrón. Así que Hans y Hilda esperaron hasta que su padre los dejara salir. Al día siguiente, cuando su padre, el molinero, fue al mercado, llevaron todos los granos a la bodega. La gran rata marrón devoró los granos hasta que no quedó ninguno y se fueron a dormir detrás de la pila de troncos. Cuando el molinero llegó a casa y se enteró, declaró que estaba arruinado y que todos morirían de hambre, y encerró a los niños en el sótano y lloró de miedo mientras giraba la llave. La gran rata marrón estuvo esperando. Solo ayudaré al niño a escapar y le mostraré el camino hacia el campamento de los gitanos, dijo la gran rata marrón, porque la niña debe quedarse y ser mi esposa. Vuelve una vez que hayas organizado la boda. Una vez escape, encontraré a nuestro hermano Angel y volveré para rescatarte, susurró Hans a Hilda. Así que Hans y Hilda esperaron mientras su padre se iba. Al día siguiente, cuando el molinero estaba haciendo trueque por nuevos granos, hicieron un camino de migas de pan alrededor del molino y hasta el sótano para mostrarles a los invitados de boda dónde ir. Sacaron las páginas más importantes del himnario para que el sacerdote tuviera las palabras adecuadas para decir. Luego robaron la mejor chaqueta de domingo del molinero y le ajustaron los hombros para que le quedara bien a Hans. Y robaron el vestido de la novia de su madre y le levantaron el dobladillo para que le quedara bien a Hilda. Luego se lo puso y se veía encantadora. Pero cuando el molinero regresó del mercado y los encontró vestido con trajes de boda, lloró de vergüenza mientras los golpeaba y los arrojó a ambos al sótano una vez más. Los invitados de la boda ya estaban reunidos. Habían ratones, topillos y armiños en la congregación. El coro estaba formado por cuervos que cantaban. El registrador era una araña gigante y gorda con gafas, y el sacerdote era una comadreja gris y blanquecina que estaba ocupada ensayando las palabras correctas del himnario. Hans acompañó a Hilda por el pasillo y la gran rata marrón estaba esperando. La comadreja dijo: ¿aceptas esta pata ofrecida en matrimonio sagrado, vinculante e ineludible, pequeña Hilda? Hilda miró a Hans, quien asintió como para recordarle que la rescataría. Acepto, dijo Hilda. La comadreja dijo: ¿tomas esta inocente mano joven como tuya, Angel, monstruo bebé rata? Sí, acepto, dijo la gran rata marrón, antes de que alguien pudiera interrumpir. Entonces ahora los declaro marido y mujer, chilló la comadreja tan rápido como una nube, y en un instante todos los invitados a la boda se dispersaron. Y Hans y Hilda se quedaron solos con la gran rata marrón. No entiendo, dijo Hans. La gran rata marrón empujó a Hans a través de un túnel secreto que conducía a la orilla del río, y Hans escapó y huyó
desarrolló y se convirtió en un niño mendigo. Por supuesto, nunca encontró a su hermano Angel y nunca rescató a Hilda. El viejo molinero finalmente se ahorcó, pero a nadie le importó. Y Hilda murió al dar a luz a una hermosa camada de 13 crías de rata que engordaron con los granos del molinero y vivieron felices para siempre. Debo decir que hasta yo me quedé impactado con esto. Pero lo que más me sorprende no es lo que yo sentí, sino pensar qué habrá pasado por la mente del bebé al escucharlo. Incluso podemos ver cómo se manifiesta este miedo absoluto en su vida, llegando a ver a la rata del cuento en la vida real y que se haya vuelto su mayor miedo. Ahora creo que podemos entender el verdadero hijo no mires eso porque vas a tener pesadillas. ¡Qué locura! Nosotros como adultos entendemos lo que está ocurriendo. Un cuento oscuro con metáforas pesadas, violencia, abandono y un destino trágico. Pero un bebé no procesa esos conceptos de la misma manera. Para él aún no existen las palabras codicia, pereza, matrimonio, suicidio. Lo que sí percibe son sensaciones, tonos de voz, imágenes sueltas, ruidos extraños, y todo eso lo transforma en emociones muy intensas. Ahí me doy cuenta de lo poderoso que puede ser lo que sembramos en una mente tan frágil, porque aunque el bebé no entienda el significado, sí entiende el ambiente. Si ese ambiente es tétrico, angustiante o doloroso, lo absorbe como parte de su mundo. Quizás no recuerde la historia en sí, pero sí el miedo, y ese es el punto más inquietante. Muchos de los temores que cargamos como adultos no nacieron de grandes traumas evidentes, sino de esas pequeñas semillas que se plantaron cuando todavía no teníamos las herramientas para defendernos. Cuando el cuento termina, nos dormimos, despertamos con una luz con formas y juguetes que se mueven de forma extraña si los pisamos, como con una gravedad diferente. Acercándonos más a explorar, vemos peluches haciendo una especie de ritual o como si le hubiesen dado una golpiza a uno de nuestros juguetes favoritos. Es en ese momento cuando escuchamos una puerta que se abre. Nos acercamos y la cerramos, pero algo ocurre. Todo se vuelve oscuro, hay ruidos extraños y luces se prenden solas. Vamos a otra puerta que se abre, pero al caminar vemos más de lo mismo. Luces extrañas y más puertas gigantescas. En medio de la exploración giramos y vemos ojos rojos. Vamos acercándonos y nos damos cuenta de que es la rata. La escena bruscamente cambia. Otra vez estamos en la habitación y escuchamos adultos gritando, signo de una posible discusión entre padres y que esto refleje una inestabilidad familiar. Ahora bien, como vimos al principio, habían cigarrillos. Estos cigarrillos, además de ser un mal hábito, pueden ser interpretados también como una vía de escape al estrés de la vida, el estrés de ser madre y de tener un padre ausente. Por eso, solo lo escuchamos en la grabadora. Sin dudas, algo muy interesante. Todo está en silencio, desconcertados e incómodos hasta que la rata gigante aparece. Intentamos escapar y cuando estamos por llegar a la puerta, esta nos agarra y nos empuja hacia un costado. Rápidamente nos escondemos debajo de la cama, el lugar típico que representa una seguridad para los niños, y en ese ambiente tenso se escucha cada paso de la rata, como si nos fuera a agarrar en algún momento, y cuando se acerca nos movemos hacia el otro lado de la cama, de a poco, sin hacer ruido, pero desafortunadamente no contamos con la suerte, la gran rata nos agarra. En ese momento se escucha un sonido familiar y vemos la pantalla blanca. Nuestro padre nos pregunta si nos despertamos y nuestra madre dice, está bien amor, mami está aquí. Nos preguntan qué hacemos ahí, suponemos que abajo de la cama, y finalmente nuestro padre dice, buenas noches chicos, feliz cumpleaños. Los créditos aparecen y podemos observar que la rata realmente existía, solo que no era gigante, pero sí tenía la presencia suficiente para poder asustarnos, y un cuento que nos hizo soñar muchas pesadillas. Para un adulto debe ser muy difícil recordar qué se siente tener miedo a algo que no existe. Para dos padres debe ser muy difícil que un niño cree una imagen enteramente positiva si realmente el matrimonio se está desmenuzando, aunque la mayoría del tiempo se trate de mantener la calma. Pero los bebés, ellos lo sienten todo. No tienen palabras y no tienen razones, pero sí tienen percepciones. Perciben los gritos, los silencios incómodos, la tensión en el aire, las lágrimas ocultas, perciben hasta los gestos que creemos invisibles. Y muchas veces esos miedos que parecen inventados, como el monstruo abajo de la cama o una rata que aparece en la oscuridad, son solo la forma en la que la mente frágil del niño traduce lo que no entiende. Son símbolos, sombras que toman lugar en su imaginación, pero que nacen de algo real. La inestabilidad, la ausencia, el dolor. Y lo más inquietante es que nosotros, los adultos, olvidamos rápido. Nos convencemos de que esas pesadillas eran solo eso, tonterías de niños. Pero no siempre lo son. A veces son la punta del iceberg del trauma que se sembró en esos años, de una emoción que no supimos reconocer o acompañar. Y por eso
hecho, muchas de las inseguridades, ansiedades y miedos que cargamos hoy nacieron de ese rincón de la infancia, al que ya ni siquiera tenemos acceso al consciente. De niños, el mundo era mágico. Un juguete roto podía ser el héroe de una aventura. Una linterna debajo de la sábana se convertía en un universo entero. Pero al crecer, dejamos de ver lo extraordinario en lo simple. Dejamos de jugar, dejamos de explorar. Nos preocupamos más por sobrevivir que por vivir. Nos olvidamos de lo que de verdad importa. Tal vez la enseñanza más grande que deja este juego es que la mente infantil es un terreno sagrado, que incluso un cuento, una palabra maldicha, una pelea delante del niño puede marcarlo para siempre, aunque él no lo entienda del todo, y que como adultos tenemos una responsabilidad enorme, la de proteger, pero también la de recordar, porque no hay nada más humano que volver a mirar la vida con los ojos de la infancia, cuando hasta lo más pequeño podía ser mágico. Quizás si logramos recuperar un poco esa mirada, no solo acompañemos mejor a los niños, sino que también aprendamos a curar al niño que llevamos dentro.